Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un día más estamos ahora con el tema de las llanas y tenemos aquí a José Antonio, al cual hemos dedicado una entrada. Y Carlos, que es tan bueno y tan probo y tan cosa, nos va a leer la entrada que le hemos dedicado al José Antonio, porque está hecha para él. Pues no la tenía preparada, pero pues, bueno, porque no sabes que yo aquí sorprendo, porque yo tampoco me preparo nada. Hombre, había varias entradas que no habíamos comentado. Sí, pero empezamos con consideraciones previas, que es la de José Antonio. Desde el otro día, pero si te apetece la de consideraciones previas, pues vamos a ver. Venga, vamos allí pues, vamos a empezar. Consideraciones previas. Antes de ponernos a tratar el método de alcanzar las llanas, es necesario incluir un apartado de consideraciones previas. Aunque en principio cualquier persona sana, normal y bien alimentada puede hacer llanas, existen factores que dificultarán o incluso impedirán conseguirlas. Sin ir más lejos, recordemos al mismo Buda que tuvo que recurrir al arroz con leche para subsanar el déficit de tirosina y triptófano que padecía debido a su escasa y mal equilibrada alimentación. Pero eso no es lo único. Estos factores los podemos dividir en impedimentos químicos e impedimentos psicológicos. Los químicos, a su vez, serán por deficiencias alimentarias o por interferencias farmacológicas. Los psicológicos serán o bien los que afecten a la sonrisa o a la capacidad de concentración. Para empezar, es imprescindible contar con reservas en el cuerpo de triptófano y de tirosina. Si bien el triptófano es un aminoácido esencial, la tirosina en determinados casos no podrá ser sintetizada. El primero es el precursor de la serotonina y el segundo de la dopamina. El resto de neurotransmisores se pueden sintetizar por el cuerpo sin necesidad de aportes externos. La vía de captación de ambos aminoácidos es la alimentación, como vimos en la importancia del arroz con leche. Por otro lado, existen sustancias que interfieren en la producción de determinados neurotransmisores. Es el caso de los bloqueadores de las angiotensinas que inhiben la liberación de norepinefrina o los corticoides. Se debe estudiar cada caso, revisando la literatura en búsqueda de este tipo de efectos secundarios. Las drogas en general interfieren de forma incontrolada con el sistema, siendo sus efectos imprevisibles y desagradables. El alcohol interactúa de una forma especialmente repulsiva, por lo que su uso está excluido. Tanto es así que los meditadores expertos desarrollan una fuerte sensibilización al alcohol. Hay que considerar además que los medicamentos son más problemáticos que las drogas debido a que están menos estudiados y que las drogas, al entenderse como recreativas, el aspirante no tiene mayor inconveniente a prescindir de ellas, frente a la angustia incapacitante que puede experimentar al desobedecer a su médico. Respecto a los impedimentos psicológicos, están los que afectan a la producción de la sonrisa genuina o, lo que es lo mismo, a la liberación espontánea y natural de la serotonina. Esto puede deberse a una multitud de traumas previos que deben tratarse individualmente por especialistas. El otro tipo de impedimento es el que afecta a la concentración. Ejercicios como la llamada meditación vipassana, diseñados para destruir la concentración, logran que el aspirante sea incapaz de retener un objeto en la mente durante el tiempo necesario por su afán compulsivo por soltar. Para estos casos se podrá ensayar terapias basadas en la repetición de mantras complejos que obliguen a la mente a fijarse. Existen patologías y malos hábitos que desvían de la concentración. La causística es amplia, pero el diagnóstico es muy sencillo. Si no se puede fijar en un objeto por 4 o 5 minutos sin despistarse, tienes un problema. ¿Qué? La angustia de desobedecer al médico. Ya llevo 2 amigos muertos por la angustia esa. Que prefieren estar muertos antes que desobedecer al médico. Pues nada, ¿qué se va a hacer? ¡José! No dicen nada.
Dime. Que te digo, ¿lo has oído? Sí. En definitiva, los bloqueadores de la angiotensina son drogas también, ¿sabes? No, pero son drogas menos estudiadas, porque las dan para esto y para encontrar los efectos que realmente tienen hay que buscar lo que no veas. Mientras que lo que hace la heroína o cualquier otra, está en todos sitios. Pero esto otro, esto saca la farmacia, que te lo diga el Fernando. Saca cualquier cosa y luego al cabo de los años lo terminan retirando, ¿vete? ¿Sabe qué? Sí. ¿A que sí, Fernando? Que primero se saca y luego vemos a ver qué pasa. En la industria farmacéutica. No, hablas en estéreo, Tomás. No, es que José Antonio tiene puesta ahora. Sí, pero ¿me puedes repetir la pregunta? Estábamos hablando de la industria farmacéutica, que primero saca cosas y luego se hacen mucho daño, las aguantan todo lo que pueden y luego las quitan. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los bloqueadores, y eso lo estábamos viendo cuando hablamos de la producción de dopamina y de serotonina, hay que ver que las neuronas se comunican entre ellas, no directamente, sino que hay un espacio, el espacio intersináptico. Entonces, todos estos bloqueadores actúan ya sea impidiendo la liberación del neurotransmisor del botón presináptico al espacio, o impiden que haya la recaptura. Entonces, si impiden que haya la recaptura, el mecanismo se va a repetir una y otra vez. Y esto sirve, pues, en el caso, por ejemplo, de algunos fármacos que sirven para, digamos, no para curar, para inhibir los síntomas de la depresión, pues es el hecho de que la serotonina siga en el espacio sináptico una y otra vez y no se degrade. Entonces, pues sí, muchas drogas salen al mercado y la gente no sabe que cuando salen al mercado no es que sean efectivas en el 100% de los casos, son efectivas con un 70%, entonces van a ser efectivas en el 70% de las personas que estén afectadas con ese Y si le quitas el 30 o el 35 del efecto placebo, se queda el otro 35. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, es que hay metabolizadores rápidos, metabolizadores medios y metabolizadores lentos. No es por ejemplo, alguien le puede decir, pues usted tiene que tomar 3 cápsulas diarias de tal bloqueador, y resulta que esas 3 son mortales porque es un metabolizador lento. Entonces el efecto va a estar a lo largo de mucho tiempo, de mucho más tiempo de lo que es el indicado. Otra de las veces no le va a servir para nada porque se va a degradar inmediatamente. Entonces, hablar de que un medicamento es efectivo en el 100% de los casos, pues no es cierto, no es cierto. Por más ensayos clínicos que se hagan, hay muchos factores que no se consideran, y pues de entrada que no necesariamente, y la gente no lo sabe, y no sé, a veces ya dudo que los médicos también, en el 70%, un fármaco se aprueba con un 70% de efectividad, así de sencillo. Y medido como les da la gana, además. Entonces, pues, y pues no dudo que incluso... medido por el mismo que lo vende. Entonces, sí. Y medido por el mismo que lo vende, ¿eh? No es no dudo que haya más factores de índole farmacológica que también estén inhibiendo
la entrada en llanas, pero que no los Sí, conocemos. los inhibidores de las angiotensinas, Entre ellos. por ejemplo, que Sí. se dan supuestamente para el tema de la presión alta, que lo están dando a todo el mundo en general, pues de forma Y es que aparte, general, sin más historias. Sin acabo de leer que ya modificaron los parámetros para diagnosticar a las personas que con presión arterial elevada. Antes era con 120-80 era una presión normal. Y con 125-80 ya se consideraba como en un estado previo. No, ahora ya es presión elevada. Y yo me acuerdo, y la gente tampoco no sabe, porque va con el médico y el médico le toma la presión y le dice, pues tiene la presión elevada. Pero, por ejemplo, si la persona llegó caminando al consultorio, llegó corriendo, trae la vejiga llena, está estresada, cantidad de cosas. No, lo que dicen es que le quites 2 puntos solamente por el estrés de lo que te va a decir el médico. Aparte, entonces, ya a mí me pasó en una ocasión. Yo no iba a que me midieran la presión arterial, sino me la midió pero yo iba preocupado por otra cosa y salí con 165-90, una cosa así. Directamente. Imagínate. Y luego, lo primero que hizo es sacar la receta y recetarme un antihipertensivo. Obviamente, sí lo compré, pero revisé los efectos secundarios y definitivamente no me lo tomé. Y con dieta, con ejercicio, ahora mi presión arterial a veces está en 120, 118, 114, 80, 74, entonces se puede controlar, pero la gente no lo sabe y entonces toma esos medicamentos y el daño que se está haciendo es mayor que el beneficio que recibe. Así lo veo yo. Acabo de ver el caso también muy parecido de una amiga que tiene hernia de hiato y por alguna razón en su día no se la operaron y entonces se ha dedicado toda su vida a tomar antiácidos y omeprazol. Al final lo que ha conseguido es destrozarse los riñones, por ejemplo. Es que, y ese es en el caso, por ejemplo, todas las personas que tienen el ácido úrico elevado, para empezar, pues no, aparte de eso, que tienen que tener una dieta de lo más cabrona, porque no pueden comer nada que esté rico. No, es que cree que la gente cree que es por la proteína que come, y no es la proteína, es uno de los ácidos nucleicos, una de las bases, no me acuerdo si son las púricas o las pirimídicas las que causan esa elevación en el ácido úrico. Y el problema es que cuando toman el medicamento contra el ácido úrico, también tienen problemas a la larga en los riñones. Claro. Entonces, pues todos los medicamentos tienen un efecto secundario, definitivamente. No hay ningún medicamento que no lo tenga. Es que ahí se da el caso, que lo tengo en el libro de los tontos, cómo mata la salud, que los médicos, igual que los psiquiatras, intentan que todo el mundo esté loco para poder recetarles. Pues con la gente, cuando está sana, empiezan a ver lo que se llaman factores de riesgo y entonces tratan de ir contra los factores de riesgo, que no estás enfermo, porque no es una enfermedad. Entonces empiezan a medicar a la gente y les provocan, bueno, de todo. De todo. Porque un factor de riesgo no es una enfermedad, pero el daño que sí te hace un medicamento, y sobre todo un medicamento que lo tomas en plan crónico, es tremendo y irreversible. Yo me acuerdo que cuando estaba en la industria diagnóstica y iba a salir, no sé si finalmente se lanzó, yo creo que sí se lanzó, era un microchip para verificar que las personas que fueran a someterse a algún tratamiento, sobre todo para gente con hipertensión o con alguna
o para algún padecimiento psiquiátrico, para ver si eran metabolizadores rápidos, medios o lentos, y de esa manera poder ajustar la dosis. Pero pues claro, pues empezaban a decir sobre todo a nivel gubernamental, dice, pues, ¿cuánto me va a costar? Pues sí, pero es preferible que gastes en eso a que no le sirva el medicamento o se muera. Claro. Entonces, pero, o sea, los instrumentos están a nivel diagnóstico para hacer un mejor tratamiento, pero no se aplican. En Japón, por ejemplo, aplican siempre que todo el mundo pesa 50 kilos. Entonces, si pesa 120, lo que te dan, vamos, no te sirve para nada. Para nada. Sí, por ejemplo, la cantidad de grasa afecta, porque a lo mejor mucho del medicamento se va a ir al tejido adiposo y ahí se va a estar liberando durante más tiempo. Y no es lo mismo el efecto que va a tener en un hombre que el que va a tener en una mujer. Definitivamente. La masa muscular influye. Por ejemplo, no es lo mismo, es más fácil que un hombre tenga una saturación de oxígeno más elevada que una mujer, porque tiene más masa muscular, y la mujer no, la mujer tiene más grasa. Entonces siempre la mujer va a tener una saturación de oxígeno menor. Y son ejemplos, son diferencias que se dan y que, pues si las toman en cuenta, pues yo no sé, porque acaban sacando, los médicos acaban sacando su recetario y haciendo la receta y vámonos. Sí, básicamente. Y es que muchas de las cosas que estamos hablando, hay tratamientos como corticoides o el tema de tratamientos contra la hipertensión, que no curan nada, ni tampoco esté demostrado que sirvan para nada, porque el tema de los factores de riesgo es muy gracioso, porque yo hago un estudio en el cual todos aquellos que midan más de 1,70, pues están más propensos a tener ataques cardíacos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les cortamos a la gente la cabeza a los pies? Que es así de absurdo, porque son correlaciones, no son causas, son correlaciones, y utilizan las correlaciones como si fueran causas, y lo que es un factor de riesgo lo tratan como una enfermedad. El caso es estar medicando, y no digo nada de las estatinas, que bueno, se han cargado gente o se están cargando gente, pero por un tubo, por el tema de la estupidez, el tema del colesterol, que se ha demostrado que no tiene nada que ver, que no hace nada, que no es la historia, aún así siguen recetándolas y produciendo demencias, produciendo ataques porque atacan todo el cuerpo, una cosa fantástica. Entonces muchas veces dice, bueno, realmente esta gente ¿qué es lo que quiere? ¿Que estemos enfermos? Porque el problema de la salud es que no puede estar en manos de los médicos. Porque un médico solo actúa cuando la persona está enferma. No sabe actuar cuando la gente no está enferma. Y el problema de dejar la salud en manos de los médicos es que nos ponemos todos enfermos. Y como hablaba con Carlos, que los médicos al final lo que hacen es gestionar cuándo y cómo te vas a morir. Y si tardas en morirte, te ayudan, vamos. Sí, por ejemplo, en el caso de la diabetes, el punto de corte es 90 miligramos por decilitro, me parece. Y si te subes a 91, 92, ya eres prediabético o diabético. Y empieza todo el tratamiento y todo, o sea, de entrada pues te tienes que comprar tu glucómetro. Yo me acuerdo que en una de las empresas diagnósticas en las que trabajé, las tiras reactivas para diabetes eran lo que más vendía. Sí. Por eso no te interesa resolver el problema de la diabetes. Bueno, en realidad, ¿cuál es el problema de estar enfermo? ¿Cuál es el verdadero problema de estar enfermo? Porque esto es lo que origina que todo el mundo intente salir de la enfermedad. ¿Qué es lo que hay detrás del estar enfermo? ¿A qué se está cuidando? ¿A qué se está agarrando uno? Básicamente, a un cuerpo. A un cuerpo. Todo funciona, todo está encaminado a que tenemos un cuerpo y ese cuerpo nos creemos que... Cuidado, y una cosa importante, en unas condiciones de vida que nos gustan. Sí. Que no queremos cambiar.
y en unas condiciones que tienen que ser confortables, que nos hemos acostumbrado a ellas, etcétera, etcétera. El tema básico del desequilibrio hormonal, en todo caso, esa pérdida de homeostasis siempre es lo que conduce a la enfermedad y a partir de ahí pues se desarrolla un marketing de venta, sobre todo en estos últimos años, pues para adquirir clientes y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente yo creo que la ventaja del tema de las JANAs es que te permite tomar distancia. En el momento en que empiezas a tomar distancia te das cuenta cómo el 90 o el 95% de la energía está ocupada en mantener un cuerpo. Un cuerpo que inevitablemente se deteriora y que se va a ir de todas formas. Así que al final yo creo que mediante la práctica de las JANAs, yo estoy convencido, no es que lo haya podido demostrar, el cuerpo cambia. El cuerpo se serena y mucha de la química que realmente está alterada, en el momento en que empiezan a producirse la epinefrina, la dopamina, y es algo controlable que se puede generar, el cuerpo se empieza a curar dentro de los límites que se puede curar en este entorno enfermo en el que estamos ahora mismo, porque la alimentación, el tipo de vida, el estrés, todo eso conduce. A mí me hacía gracia ahora cuando leía el tema del artículo, cómo se hace énfasis en la norepinefrina y en el tema de los corticoides. Son las dos drogas típicas del estresado. La persona que está estresada, que no quiere decir la persona que está muy activa, puede ser una persona que está deprimida y está súper estresada. El primer desequilibrio que tiene es la epinefrina, la norepinefrina y el corticoide. Entonces, en lugar de tratarlo calmando a la persona, lo que se hace es bloqueando la respuesta química. Y a partir de ahí empieza todo el problema. Pero básicamente lo que quería transmitir es que la única salida de toda esta pesadilla, porque no hay forma de salir de eso, es darse cuenta de que realmente uno tampoco tiene por qué estar tan enganchado con el cuerpo, tiene que tenerlo en buenas condiciones, pero llega un momento en que esa dependencia de esas buenas condiciones pues puede matarte. Sí, es que básicamente, te digo, los últimos amigos míos que se han muerto, desde con el tema de la pandemia para acá, han sido por prescripción facultativa. El médico les recetó que se murieran y hicieron caso y se murieron. Bueno, pero en el caso de que haya una persona que tenga, como en el caso ha podido ocurrir con José Antonio, o otras personas en las que haya un problema de estrés, un problema de falta de concentración, un problema de químicos, y sean personas que de alguna manera sigan interesadas en practicar el tema de las JANAs, lo que yo quería decir es que inclusive aunque la JANA no se realice totalmente o técnicamente bien, simplemente la práctica de las JANAs conduce a un mayor equilibrio corporal, un mayor equilibrio emocional. Simplemente al llegar a ser posible la generación de los neurotransmisores, simplemente ese paso es un gran cambio dentro de lo que es es un cambio para la persona, es un cambio para el resto de su vida, mucho más drástico de lo que pudiera parecer en un principio y mucho más saludable. ¿Qué podrían hacer en este caso las personas que tienen dificultades para producir, por ejemplo, esos neurotransmisores como consecuencia de enfermedades, como consecuencia de estrés, como consecuencia de falta de concentración? ¿Qué recomendarías? Pues tratar cada caso, porque ese es el problema. Que cada caso es un mundo. José Antonio, por ejemplo, he ido ya 2 veces con él y al final nos hemos dado cuenta que la epinefrina no la puede generar, no puede, porque tiene un mecanismo, que un medicamento que lo está bloqueando. Y luego, lo gracioso es que no está tratando ninguna enfermedad. Está tratando un posible factor de riesgo que, porque tuvo un episodio anterior que no tiene relación, no se ha demostrado que tenga relación directa, lo está tomando porque el médico, que es de confianza, se lo ha dicho y ahí le tiene el médico, le tiene empantanado. Pero claro, el tema es que yo me pongo a enfrentar al médico, porque me encantaría, y dice, ¿por qué le estás dando esto? Y explícamelo.
Y entonces ya sí, el médico dice, hombre, le puedo dar, ya sé que le puedes dar cualquier otra cosa. Y no 3 medicamentos como le está dando, uno que está retirado y 2 que son incompatibles entre sí. Y nada más que porque es el médico, ¿me entiendes? Pero es que hay una cosa que es importante con el tema del médico que la gente no entiende y el médico sí, porque eso lo saben todos los médicos. El primer principio que sabe un médico cuando sale de la facultad es que el paciente tiene que sobrevivir. O sea, es el paciente el responsable de su salud, no el médico. Entonces, el médico receta, pero el que se lo toma eres tú. Y tú eres el responsable de tomártelo. O sea, el médico no es responsable de tu vida, para nada. Sin embargo, la gente pone su salud en manos del médico pensando, pues la gente, lo hablábamos anoche, que la gente se siente pequeña, la gente se siente desvalida y recuerdan que iban a su mamá y se ponían en manos de su mamá para que la curara, la pupita. Y la gente hace eso, se pone en manos del médico y el médico no asume esa responsabilidad porque además no es suya. Él está nada más que para apoyar el proceso que tiene el paciente en su recuperación. ¿De acuerdo? Pero lo tiene el paciente y el responsable es el paciente. Y de hecho, yo como médico le receto esto pensando que si no está bien, él me lo diga, porque si no me lo dice, entiende él que está bien, porque el responsable es él. Y si no, oye, si le pasa algo mal, la culpa es suya. Es como si yo soy un señor que vende batidoras, me viene alguien, yo le ofrezco una batidora y a lo mejor la batidora le provoca para ir un cortocircuito en su casa y sale ardiendo. Pero yo le he dado la batidora, yo le he ofrecido esa batidora, si se la quiere usar o no. Si me dice, no, esta batidora no, porque este voltaje no es el que tiene mi casa, pues entonces te doy otra. Pero es que la gente, lo primero que le suelta al médico, que además el médico lo suelta así, que según se le parece, lo ofrece, ¡pum! Le parece bien, se lo lleva, lo compra, pues muy bien. Que le va mal, problema suyo. Que le va bien, problema suyo. Porque nunca es problema del médico. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, pues los últimos amigos que se me han muerto han sido todos por tonterías de estas. Es que le tengo que hacer caso a mi médico, pero tu médico realmente sabe lo que te está pasando. ¿Realmente te conoce? ¿Sabes cómo te llaman? ¿Le has preguntado, oye, ¿realmente tengo esto? No. Le dice lo primero, porque además los médicos hacen eso. Piensan que si sueltan algo rápido, el paciente va a tener más fe porque debe saber muchísimo porque sabe inmediatamente lo que tengo sin mirarte a la cara, sin saber ni cómo te llaman. Que es lo gracioso. Claro, yo un diagnóstico de un médico no lo acepto si no se tira por lo menos 1 hora trabajando conmigo. Como lo haría cualquier profesional. O sea, tú te vas a un profesional y tienes un caso y desde luego no te lo van a resolver así por las buenas sin haberlo estudiado. Pues los médicos igual. Pero como aquí la gente trata al médico como si fuera el brujo que le va a curar, pues se ponen en sus manos y terminan muertos. Y ahora mismo el médico es la segunda o la tercera causa de muerte en el mundo. Y si nos podemos mirar, posiblemente sea la segunda o más. Básicamente por eso. Bueno, hay países que les meten unas demandas judiciales que te cagas, ¿eh? Sacan un montón de dinero con ello. O sea, eso podría haber ocurrido hace 40 años. Ahora mismo, aparte de que hay mucha gente que ya no confía en los médicos como consecuencia de las últimas historias que han propagado, eso por un lado. Y por otro lado, que la gente ya sí se está empezando a espabilar y empezar a decir, oye, médico, tú me has dado a mí esta medicina, tú eres responsable, tú has hecho esta cirugía, tú eres responsable. Y sí que hay muchas demandas, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, en países como España, por ejemplo, demandas no hay ninguna. Se te muere tu marido, se muere tu mujer, se muere tu amigo, se muere tu padre, te aguanta y ya está. Pues mira, en ese sentido hay una gran diferencia con este país. Aquí una persona va al doctor, hace algo y lo primero que dices cuando el doctor no te hace caso es tú eres responsable, tú te haces responsable y tú vas al juzgado. Y aquí se tiene muchísimo cuidado con eso, ¿eh? O sea, quiero decirte que podrá haber países, pero lo que también está ocurriendo es que hay mucha gente que lo que se está informando es por Internet, se está informando a través de la media y está adquiriendo productos milagrosos. Y eso es algo que tampoco es que tenga culpa los médicos. Eso es algo que tiene culpa, pues, la tontería que llevamos todos encima y que no queremos hacer. Como todas las cosas, todo va peor, está claro. Claro. Pues sí, porque hay una cosa que se llama consentimiento informado y está claro que para poder informar tiene que ser información real y para tener información real el médico, que es el que te lo tiene que decir, tiene que haberte estudiado, porque si no te estudia, como comprenderás, no te va a decir lo que es verdad y entonces siempre es un consentimiento que está viciado. Entonces ese es el problema. Ahora, el muerto eres tú, no el médico. Entonces, si el que se va a morir eres tú,
Pues te lo tendrás que mirar 2 veces antes de que te diga, de obedecer lo que te dice el médico. Porque vamos, las 2 respuestas que tuve, la de Víctor y la de Antonio, tendré que hacerle caso a mi médico, ¿no? Y los 2 están muertos. Justamente por hacerle caso a su médico. Y además con cosas que las 2 cosas se salen de ojo completamente. O sea, pero nada, parece que se vuelven locos y lo que diga el médico. Y luego preguntas al médico, ay, pues no tenía ni idea. Ah, pues no lo sabía. Pues ¿qué vas a ver? En el caso de Antonio, el médico iba 2 veces a la semana y no conocía a nadie, en un pueblo que no iba ni Dios. Sí, le dije, sí, me acuerdo que me parece que le dije que tenía bronquitis y ya está. Y en estos meses, no, como no me acordaba de él, pues no le volví a decir nada más. Y otro esperando que le mandara al hospital. Y claro, cuando le mandara al hospital ya estaba. Bueno, Tomás, pero en tu experiencia, digamos, ¿qué porcentaje de personas suelen tener estos problemas? De las personas que han logrado generar neurotransmisores, supongo que son la mayoría, ¿no? Es decir, que no es... Es que el problema no es que sea mayoría. A mí me importa un poquito la mayoría. O sea, yo cuando empecé a hacer estas cosas, probándolo con los couchsurfers, todos lo hacían. Pero a mí, ¿qué me importa? A mí me interesa que lo haga José Antonio. No que le hagan 25 tíos de couchsurfing que no les interesa el tema para nada. Ese es el tema. Y aquí el tema es que hay gente que sí le importa y gente que no le importa. Y el problema que tiene este negocio es que resulta que a la gente que no le importa no tiene ningún problema y lo saca sin más. Y es que es así de estúpido el tema. Entonces, a mí lo que me preocupa es la gente que sí me interesa que le salga como José Antonio, que se lo está currando como nadie. Y que hay un medicamento que le está chingando. Y el problema no es el medicamento, es la dependencia. La dependencia psicológica al médico que le da ese medicamento que le está haciendo daño. Además, le está haciendo daño. Y supuestamente le está curando de un factor de riesgo. Que ya me contará. Es como si te está curando de tu altura, de tu estatura o de tu peso. Que yo sé cómo se miente con las estadísticas, ¿eh? Desde hace muchos años. Eso me pasa por haber trabajado en la sanidad. No, se vive más a gusto pensando que el médico te va a curar y todo lo demás. Que tener que ir al médico con un palo y decir, cuidado, que mira quién soy, a qué me dedico y lo que sé de vosotros. Entonces el tío se para y dice, vale. Contigo me lo trabajaré. Pero si los médicos hoy en día tampoco saben ni de qué van las historias, hombre. Sí, no. Hay muchos médicos que son muy profesionales, pero la gran mayoría, hoy en día, te tienes que hacer 18.000 pruebas antes de que tengan idea de qué va. Claro, de qué va la historia. Eso, sí. Es lo que tengo yo precisamente puesto en el libro de los tontos, cómo puede ser un fantástico médico de atención primaria sin saber absolutamente nada de medicina. Es más, ahora mismo Extremadura, la comunidad autónoma a la que pertenecía, ha conseguido un sistema que puede acabar ya con la atención primaria definitivamente, porque ya no hace falta. Todo lo que han conseguido es poner la lista de espera 10 días. Tú te pones malo y tienes que esperar 10 días a ir al médico de cabecera. Bueno, en 10 días cualquier proceso que se cure solo se ha curado. Claro. ¿Vale? Si no, estás muerto. Entonces, con eso ya te vale. Ya no hace falta sanidad. ¿Ya está? Yo no he ido muchas veces al médico desde que estoy aquí, pero las veces que he asistido, el proceso siempre es el mismo. Ves a un señor enfrente de una pantalla que te hace una consulta en 10 minutos, de los cuales 9 se pasa escribiendo datos en la pantalla y rellenando formularios, para al final decirte, bueno, pues ahora te vas a hacer una ecografía y ahora te vas a hacer esto y otro y lo otro y vas a ir a tal sitio y tal otro y luego vuelves otra vez por aquí. Y la mayor parte de lo que hace es informática. Y además está escrito qué es lo que tiene que hacer dentro del computador. No son informáticos y no saben usar el aparato. Sí, pero en el aparato te dice lo que tienes que hacer. No, si es eso, si yo esos ordenadores se los puse yo. Y eso te acabo yo, Rey. ¿Qué quieres que te cuente?
¿Qué te voy a contar? La tarjeta sanitaria la implanté yo. En España. Y decíamos, en España, claro. En España, no aquí, no aquí. No, aquí no. Aquí todavía no tienen, macho. En fin, pues ya veis el tema, que un impedimento gordo para las llanas son los médicos, ¿vale? Pero también otra de las cosas que, por algo que he estado revisando, son las emociones. Las emociones están directamente relacionadas con la producción de cortisol, por ejemplo. Claro, el cortisol es y el cortisol es uno de los principales inmunosupresores que pueda haber. Entonces ahí se desata toda la cadena de enfermedad, emoción, secreción de cortisol y la afectación. A mí me pasó, o sea, cuando trabajaba en empresas transnacionales, en Siemens, por ejemplo, era tal la presión que a pesar de que llevaba yo una dieta vegana, que estaba delgado en ese momento, a la hora que empezó la presión y empecé a secretar cortisol, se siente inmediatamente. Empecé a subir de peso y se empezó a deteriorarse mi salud. Y ese es otro de los factores. Por eso la gente, me pongo a pensar, a reflexionar, ¿por qué la gente en esta sociedad está enferma? ¿Qué desata la emoción, Fernando? ¿Qué desata la emoción? Pues el apego y la aversión. El apego y la aversión, efectivamente. Sí, sobre todo la aversión. Y la ignorancia, que está por encima de los dos, claro. Pero sí, pero a ver, tú dile a la gente, controla tus emociones y a ver qué te dice. O sea, la gente dice, yo estoy enfermo. Sí, estás enfermo porque no controlas tus emociones y estas emociones te han hecho secretar cortisol y es una cadena. O dile a la gente, no comas azúcar. Y la gente no va a dejar. O no fumes. O sea, también no podemos. Muchas de las enfermedades son responsabilidad de la gente. Digo, yo lo veo aquí en México. Se comen unos tacos de carnitas, pero eso sí, junto tienen su Coca-Cola Light. Es estúpido. Oye, mira, me recuerda esto. Hace poco hice un curso de estrés en mi oficina y una de las cosas interesantes que expusieron es que dice que las personas tienen dos círculos. Uno que son las situaciones que pueden controlar y otro que son las situaciones que no se pueden controlar. Pues parece ser que el 95% de nuestras preocupaciones están relacionadas con cosas que no podemos controlar y que afectan a las cosas que podemos controlar. Cuando llegas a decir, bueno, ¿y tú qué puedes controlar? Y empiezas a ser serio acerca de esto, te das cuenta de que si hay algo que puedes controlar, es mínimo. O sea que la mayor parte de las veces estamos preocupados por cosas que no podemos controlar, ni modificar, ni hacer nada por el estilo. Y sin embargo, eso se ha creado un hábito y lo seguimos haciendo una y otra vez. Con lo cual, deporte que es el trastorno obsesivo compulsivo, que consiste, además de creernos situaciones absolutamente horribles que no pasan nunca y de momento las estás pasando, vamos, fatal. Y no van a pasar nunca, pero estás pensando en cosas horribles que te van a pasar, que no van a pasar jamás. Y te las pasas sufriendo por cosas que no pasan nunca. Y eso es un proceso automático, eso es un proceso que cuando percibes lo terrible que es ese proceso que te ocurre a pesar de que tú no hagas nada, es decir, además es cíclico, además tiene sus horas, tiene sus días, es algo que ocurre a nuestra maquinita, cuando empiezas a darte cuenta de que todo eso te está pasando a ti y que tú no tienes ningún control ni puedes hacer nada, es cuando empiezas a dimensionar en qué clase de entorno estamos metidos. Sí, me han platicado, yo no lo he visto, es un libro que se llama ¿Por qué a las cebras no les da úlcera? Y ¿por qué no les da úlcera? Porque pues tienen muy pocos problemas de que
preocuparse, que no se las va a comer un león, de O tener porque agua. es el león. O sea, tienen 5 así. Pues cuidado con 5 las cosas. cebras, que hoy he estado viendo de las cebras que no se han podido nunca domesticar, porque como se pasan la vida huyendo, en cuanto se les acerca a alguien salen corriendo. Entonces, en esas circunstancias no hay que las agarre. O sea, es que físicamente no la puedes agarrar para ponerle Y casi no son animales muy sociales, aunque viven en manadas, no son muy sociales. En cambio, conforme vamos avanzando en la evolución y vemos a los primates que somos más sociables que otros animales, empezamos a tener problemas de esa índole, nos empiezan a dar úlceras. Ve un chimpancé que incluso organiza grupos para ir a atacar al grupo de junto, y los humanos pues ni se diga. Entonces, pero te tienes que preocupar por pagar tu seguro médico, tu seguro del carro, por tener que comer, porque el hijo esté en la universidad, por esto, por lo otro, y entonces lo vas multiplicando y pues como no queremos que nos dé úlcera. Y esa es la verdad, o sea, sí es cierto, hay cosas, el 95%, por eso estamos angustiados, porque el 95% de las cosas, pues, o 99% no los podemos controlar, definitivamente, pero es que esta sociedad nos ha hecho llegar a eso. Fernando, ¿se ha hecho algún estudio sobre el estrés en los mallitas de montaña de Chiapas? ¿En los qué? En los mallitas de montaña de Chiapas. Yo creo que eso ahí no sabe lo que es eso del estrés. No creo. No creo. ¿No? A ver, sería interesante, ¿no? ¿Qué estrés? ¿Cuáles serían las fuentes de estrés para un neandertal en Atapuerca? ¿No? Mira, en Atapuerca no había neandertales, había ¿cómo era? El homo anteceso, eso es mucho más antiguo. Sí, desde hace un eso millón sí, y eso medio de años. que te despierte un tigre de dientes de sable o te venga un oso gigantesco, cosas así. Hombre, aunque también te digo, o sea, si yo fuera un mamut, verdaderamente no podría dormir con los hombres cerca, ¿eh? Y el problema es esto, que cuando naturalmente tenemos el mecanismo de huida o pelea, pero como ya no tenemos que salir huyendo de un dientes de sable, ahora hacia qué ahora secretamos. Lo haces contra ti mismo, porque a ti te ataca el jefe y en lugar de coger y pegarle un bocado al jefe en la garganta, que no se le puede pegar, te lo tienes que tragar tú. O sea, toda esa respuesta te la tienes que tragar tú mismo. A ver, Fernando, estamos yendo a un punto muy interesante. Quiero decir, naturalmente, el cuerpo tiende a no tener emociones, incluso a no tener pensamientos. El cuerpo tiende a no hacer nada, a estarse quieto, a estarse callado. O sea, eso es lo que normalmente es lo natural. Sin embargo, si le preguntas a cualquier persona, no hagas nada, lo primero que te va a decir es, ¿para qué vivo entonces? ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en hacer cosas. Cada vez que haces una cosa, creas una condición, te repercute y entonces tiene unos efectos. Y entonces tienes que empezar a preocupar de esos efectos que a su vez crean otras causas y todo eso va moviéndose. Al final terminas por percibir que todo lo que está ocurriendo no tiene nada que ver contigo, pero te está pasando. Y tienes que funcionar en un entorno, en una sociedad y con unos deberes de los que no te puedes escapar. Y si eso no es un parasitismo, algo está parasitándonos y nos está haciendo convertirnos en entes que todo el rato tenemos que estar en movimiento, pensando, moviéndonos, sintiendo y todo eso, ¿por qué no ponemos a las cosas por su nombre? Tenemos algo dentro, un personaje que nos está haciendo la vida imposible. Esa es toda la historia. Y ese personaje tiene su historia. Hice un experimento social. Hace 2 fines de semana me reuní con un par de amigos y me preguntaron, ¿y qué haces? Y en ese momento dije, nada.
Y se quedaron con la... ¿Cómo que nada? Porque los dos trabajan. Uno trabaja en el servicio de administración tributaria y el otro tiene su propia empresa de mensajería. Y me dijeron, ¿pero cómo que no haces nada? Digo, no hago nada. Pero algo tienes que hacer. Nada, no hago nada. Pero no puede ser. Y se me quedaban viendo con una cara de, pues entonces, ¿para qué? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué te dedicas? A nada. Y ya cuando empecé, no, pues sí, corro todos los días y ya pues senderismo. Y es, bueno, pues si haces algo, ¿no? Ya no salgas preocupado porque, ¿cómo que no haces nada? Bueno, está bien. O sea, ese es el problema, es una angustia la que les da que alguien no haga nada. Porque ellos están atiborrados, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, este amigo que tiene una empresa de mensajería, pues está casado, tiene un hijo, una casa que mantener, el otro pues, está solo, pero pues, tiene que seguir dependiendo de su empleo para el nivel de vida que tiene. Entonces, esas cosas son incomprensibles. Entonces, sí es cierto, decirle a alguien que no haga nada es como insultarlo. Claro. Así es. Pues muy bien. Está bonita la conversación de hoy. Que se la dedicamos a José Antonio y ha desaparecido. Qué bien. Espero que luego vea la reunión. Pues nada, ha estado excelente. A ver si ya para el próximo día ya hayamos terminado por lo menos lo más importante del curso de Llanas. Y nada, a ver si acabamos. Igual que me quedé atascado justamente en ese capítulo. Y entre medias escribí un libro de 533 páginas. Pues a ver si ya acabo ya lo que falta y ya nos dedicamos a otra cosa. Vale, bonitos, pues hasta el domingo próximo, que será el último domingo que tengamos una distancia de 7 horas y 8 horas, respectivamente. Bye. Hola, buena semana para todos. Igualmente. Hasta luego.